Muy buenas tardes, apreciados alumnos, padres. Espero que todos se encuentren bien. Bueno, nuestro siguiente contenido, nuestro siguiente tema de la que vamos a abarcar en el día de hoy, el tema es la labor desempeñada por el Colegio Jesuita de Asunción, situación económica y social de la época en el Paraguay. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema importante, cuál era la función de los jesuitas, cómo se manejaban, cómo estaba conformado, en qué año empezó, qué hacían, cómo estaba estructurado. Bueno, sobre ese tema vamos a tratar de especificar, de hablar brevemente para que podamos comprender un poquito. Muy bien, nosotros sabemos que la labor desempeñada por el Colegio Jesuita de Asunción en la época colonial, la labor educativa quedó prácticamente a cargo de los diferentes órdenes religiosos, es decir, era manejada por las órdenes religiosas de los jesuitas, es decir, eran con ellos todo lo concerniente a la educación prácticamente en esa época, es decir, de ellos dependíamos nuestra educación. Y el Colegio Jesuita de Asunción fue fundado en el año 1609. En realidad fue ya fundada en el 1609, pero que comenzó a funcionar realmente y concretamente fue ya un año después, específicamente en el año 1609. Y gracias a quién se pudo lograr eso, quién pudo realizar todas esas acciones, esos, como se dice vulgarmente, esos papeleos para que se pueda alcanzar ese logro, para que se pueda tener un colegio jesuita. Gracias al gobernador Hernando Arias de Saavedra, es decir, él era el que hace años pretendía tener una educación para la gente de esa época y gracias a su gestión se pudo lograr tener un colegio jesuita. Es decir, era un deseo de él hace mucho tiempo atrás. Bueno, gracias a eso entonces se pudo llegar a tener eso, la instalación del colegio. Y obviamente, ¿qué hizo Hernando Arias de Saavedra? Es decir, ¿qué les otorgó, qué les dio para que se pueda cumplir ese sueño que él tenía? Le obsequió tierras para la labranza y el Cabildo de Asunción le cedió parte de la plaza pública para el levantamiento del edificio. Es decir, mediante eso, el Colegio Jesuita de Asunción pudo hacerse realidad para la educación de miles de personas en esa época. Es decir, gracias a Hernando Arias de Saavedra y por supuesto colaboración de la gente acaudalada también en aquella época. También se pudo lograr la organización y la realización del Colegio Jesuita. Es decir, en el año 1610 decíamos nosotros que allí empezó a funcionar como corresponde. En 1610 empezaron a funcionar. En esa época estaban 4 sacerdotes y 2 hermanos que manejaban el colegio jesuita. Es decir, ellos eran los encargados y se dedicaban a la enseñanza del latín. Es decir, un padre se encargaba de la enseñanza de latín y un hermano tenía a su cargo la escuela de niños. Es decir, tenían prácticamente 400 niños en esa época, de los cuales eran hijos de españoles y de los indígenas. Es decir, eran muchos los niños que estudiaban. Bien, después sigamos con el tema de nuestro colegio de esa época. Hablamos de la gramática. La gramática era una de las cátedras que se tenía, pero no perduró mucho tiempo y dejó de dictarse en el año 1613, lastimosamente. Y obviamente los problemas no estaban exentos a eso. Y los jesuitas fueron expulsados varias veces, en las cuales la penúltima vez habían sufrido durante la Revolución Comunera en el año 1732. Y en esa época, la enseñanza de las primeras letras en el colegio se enseñaba en las cátedras de filosofía y teología. Es decir, esas eran las materias que se iban enseñando. Y después también se agregaron en el año 1758 la cátedra de teología, a la cual se dio la posibilidad de que se puedan ordenar los sacerdotes, pero lastimosamente tampoco estaba exento de inconvenientes, de problemas, por sobre todas las cosas, por la pobreza que reinaba en esa época, por la pobreza que se tenía entre los habitantes. Y otro de los problemas importantes que se tenía también era el idioma, que solamente se hablaba el guaraní. Entonces, lastimosamente, no perduró mucho tiempo
A eso se refiere este inconveniente también que se tuvo. Bueno, a más de las actividades de la educación, que era lo que más importaba o lo que era esencial para los jesuitas, también los sacerdotes también hacían otras actividades en esa época, tanto sacramentales como la enseñanza de la doctrina y los ejercicios espirituales, a más de las realizaciones de las misas. Es decir, las misas también ellos hacían, las confesiones y atendiendo a las diferentes congregaciones. Es decir, era un trabajo arduo de los jesuitas, no solamente en la enseñanza propiamente dicha, sino que también a la parte espiritualidad que daban también énfasis. Y nosotros debemos saber que los jesuitas lastimosamente fueron expulsados el 30 de julio de 1767. Es decir, ya tantos problemas que se tuvo y finalmente en 1767 se tuvo realmente la expulsión definitiva de los jesuitas. Y allí después obviamente ellos tenían tantas cosas que manejaban, tenían una muy buena organización y todos los elementos que tenían se tuvo que, bueno, lastimosamente llevar a remate. Tenían, por ejemplo, las estancias, instrumentos musicales, joyas y todas las cosas también que tenían a su favor. Y con la expulsión de los jesuitas, obviamente, de todo lo que ellos venían haciendo anteriormente, se tiene un gran perjuicio a la educación de nuestros niños de esa época, lastimosamente. Pero después, en el año 1783 se creó el Colegio San Carlos y allí más o menos empezó a paliar un poco también la educación. Y en esa época, ya con la creación del Colegio San Carlos en el año 1783, se tuvo ya la creación de otras materias tan importantes como la filosofía, el arte, la gramática. Son materias importantes que después obviamente ayudaron a que nuestros niños puedan estudiar, desenvolverse. Y la situación económica y social de la época del Paraguay. ¿Cómo se encontraba nuestro país en esa época? La situación económica y social de la época del Paraguay. Y nos dice que en el siglo XVIII fue desapareciendo el sistema de encomiendas y los mestizos empezaron a trabajar, es decir, empezar a trabajar en la agricultura, en la ganadería y todas esas cosas que ya se hacían mucho más factibles. En la ganadería, las actividades realizadas en la hacienda, sobre todo originarios como el tabaco, la yerba mate, la mandioca, y obviamente otras especies que eran traídos de España, como por ejemplo el azúcar, la caña de azúcar y la vid. Es decir, se iban agregando. En lo social, la ciudadanía o la provincia sufrió una gran transformación a través de la expulsión de los jesuitas, ya que muchos de los jesuitas en esa época vivían las reducciones y pasaron a ser parte de la región, es decir, a la categoría de los españoles, porque ellos vivían con los jesuitas. Ya cuando fueron los jesuitas expulsados, ellos ya también tenían que convivir con los que estaban, con los campesinados de la región. Es decir, esa era la realidad. Muy bien. Y después, obviamente, nosotros ya ahí vamos enfocando más lo que se iba desarrollando ambas cosas, es decir, con el colegio jesuita del año 1610, después con la creación del colegio San Carlos en el año 1783, toda la transformación que uno ha sufrido realmente era bastante. Sobre ese tema nosotros vamos a trabajar, vamos a completar. Tenemos en la página número 10 las actividades que vamos a completar y la página número 11. Muy bien, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, estaremos a disposición. Feliz fin de semana para todos y muchas gracias.